Hola amigos y amigas de la acuariofilia, soy Rubén de Gijón, en España. Hace unos meses decidí dar el paso e introducirme en este mundo de la acuariofilia. Llevaba ya un tiempo viendo vídeos sobre la temática y poquito a poco me estaba picando el gusanillo de tener de nuevo una mascota. En este caso ya no quería más animales de cuatro patas. En el pasado tuve alguna tortuguita, algún pajarito, pero bueno, en fin, eso de los pajaritos fue en el pasado. Ahora los pájaros para mí deben de volar en libertad. Entonces tengo los gorriones que alimento en la terracita, pero bueno, volviendo al tema, quiero presentaros un vídeo que llevo grabando desde junio, desde el primer momento, ¿no?, que me puse ya manos a la obra, en el que fusiono dos nuevas pasiones. Una que es el vídeo, que como un proyecto laboral que ahora mismo está en pausa por los acontecimientos mundiales y personales, y otro nuevísimo de medio año, que es la acuariofilia. Entonces he hecho un vídeo a tiempo real, sin cortes, solamente exceptuando pues la limpieza de las plantas, de las piedras, las maderas, las raíces, en fin. Podéis disfrutar de todo el montaje sin cortes. Si se os hace demasiado largo el vídeo, bueno, pues lo siento. Podéis darle a la pausa, a guardar, y lo seguís viendo en otro momento. Creo que os va a ser de interés. A algunos, por supuesto, a otros no os dirá absolutamente nada, y que lo disfrutéis, ¿no? Yo espero seguir con esta nueva pasión mucho tiempo. Espero seguir subiendo vídeos. Los siguientes serán un poquito del proceso que llevo yo de aprendizaje, sobre todo, y lo principal, de entender al animalito, ¿no?, a mi beta llamado sucesor. Eh, Luego ya el tema de las plantas, que es bastante complejo. Mis inicios han sido nefastos, pero bueno, poquito a poco voy haciéndolas crecer. Y bueno, de la temática en general, ¿no? Seguiré sacando una serie de vídeos que, si os suscribís al canal, podéis tener con más facilidad, ¿no?, el llegar a ellos. Entonces, bueno, lo dicho, las críticas en comentarios y los halagos, bueno, pues también, si queréis, si hay alguno. Espero que lo disfrutéis mucho y sigáis mi canal si es de vuestro interés y de vuestro agrado. Un saludo a todos y a todas los aficionados a la acuariofilia, los que no sean aficionados, en fin, el que se quiera unir a este canal, que no solamente trata de acuariofilia, se trata de vídeos en general, pero ahora estoy con esto y toca esto. Venga, un saludo a todos. Bueno, pues damos comienzo al montaje de mi primer acuario, en este caso un nano acuario de 25 litros reales. Y previamente hice una planificación y he preparado algo por adelantado, y he decidido que quiero elevar un poquito el terreno, y para eso voy a poner este Forespan, que voy a pegar con silicona transparente específica para acuarios. Como ya sé dónde va a ir, porque hice unas marcas aquí en el marco de la urna,
Espero no errar en su posición y tener que modificarlo mucho. Bueno, pues vamos allá. Por aquí y por aquí. Bueno, aquí más o menos la quiero. Voy a pegar también, porque hice un chaflán al borde del cristal, para que no se vea el forespan. Voy a pegar esta piedrita. Espero no mancharme mucho, porque el que usa silicona siempre se mancha y es muy engorrosa de eliminar de las manos y muy sucia. Bueno, así vemos aquí que en vez de verse el forespan, se ve la piedrecita y luego ya el resto lo cubrirá la arena y el sustrato. Ahora voy a proceder a pegar las piedras. Vamos a echar un cordón. Bueno, y ahora vamos a pegar las piedras, poquito a poco. Vamos despacito. Esta la quiero aquí. Aproveché que estaba cortado en plano, quedó justo en el cristal. Esta la quiero aquí, pero así. Ahora esta, aquí. Y esta aquí. Bueno. Podemos pegar un cachito aquí para que no se filtre el sustrato y la arena de sílice. Hacemos un pequeño taponcito. Bueno, recordad que esto es mi primer acuario. Y esto es la primera vez que lo he hecho. Entonces me estoy basando en vídeos de gente profesional y simples aficionados para montarlo. Bueno, yo creo que está bien. Ahora lo dejaré como media hora secar para ya ir echando el sustrato y la arena. Bueno, ya ha pasado la media hora. Comprobamos que esto más o menos está pegado, fijado, y vamos a proceder a ir echando el sustrato nutrífico. Prefiero echarlo así, con un vasito, y poco a poco
Veo que el sustrato tiene una buena granulación. Y supongo que eso haga circular bien el agua a través de él. Tengo una bolsa de 3 litros y yo creo que será suficiente. Sí. He visto en vídeos que echan otros sustratos para dar volumen, y encima ponen el nutritivo, pero bueno, yo creo que aquí poco volumen podré dar, ¿no? Entonces creo que será suficiente con los 3 litros, si no ya me veo mañana bajando a mi amigo José de Asturpez en Gijón a por más sustrato. Había traído una brochita que ahora mismo no sé dónde está, que me podría ayudar. Bueno, más o menos voy a ir igualando para ir situando la raíz y no darle más altura de momento. Una vez que esa raíz le haya atado el musgo, pues ya nivelaré hacia atrás para darle un poquito de relieve. Bueno, hace un calor espantoso. Estamos en la primera ola de calor del verano. Bueno, vamos a ver. Más o menos así. Ahora voy a por el arbolito. Disculparme un segundo. Bueno, aquí está el arbolito. Y más o menos lo quiero aquí. Más o menos a esta altura. No sé si luego le cortaré este trocito de rama. Así, vale, perfecto. Así lo quiero. Si el pececito va a tener sitio por arriba para nadar. Por aquí detrás, bueno, se podrá meter por aquí debajo. Aunque por aquí le voy a poner plantitas. Y bueno, pues sí, aquí queda una altura suficiente para aquí ir al filtro. No sé si ponerlo en este lateral o aquí en el fondo, porque como va a ser un beta y todos los entendidos dicen que este pez necesita muy poca corriente de agua, pues bueno, a ver cómo lo pongo al final. Pero bueno, así está bien de momento. Vamos a echar ahora la arena, que la tengo humedecida previamente. Lavada, perdón. La lavé cosa de 10 veces. Porque viene sucia esa arena de sílice
y me dijo el chico donde la compré que la lavase bastante, aunque igual tengo que lavar más todavía. No, yo creo que tengo arena de sobra, que no cunda el pánico. Siempre hay que tener de más, o yo por lo menos. Solo ser previsor, solo pecar de exceso más que de defecto, pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver. Vamos a ir llevando arena para un lado y para otro. Incluso hasta le voy a tener que quitar la arena. Sí, porque veo que me excedí. Porque quiero hacer aquí, pues nada, es bien fácil esto. A ver, cogeremos un poquito de aquí. Así. Y retiraré. Bueno. Espero no rayar mucho el cristal. Pero bueno, al ser mi primer acuario me lo tomo con calma y que sea lo que Dios quiera, como se dice. Tampoco es malo cometer errores, y sobre todo al principio es normal cometerlos. Mira, se me ha caído un poquito de arena al sustrato. Bueno, pero no quedará cubierta. Bueno, más o menos. Más o menos así. Más o menos. Me imagino que luego ya con el agua irá ella ganando terreno al aire y saldrá y se asentará más. Bueno, pero en un principio yo lo veo bien así. Más o menos esto es lo que quiero. Y no obstante, siempre se puede rectificar. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. De momento va bien. Ahora vamos a montar el arbolito. Que eso no sé qué dificultad entrañará. No lo sé. Tengo que atar el musgo a las ramas, pero bueno, ya veremos a ver cómo lo hago. Bueno, pues aquí tenemos el arbolito. Es una raíz roja que ya herví y ya estuvo en remojo muchos días. La pegué a esta piedra, que la piedra es roca dragón, que le compré un mazacote grande y la golpeé hasta que la partí. Bueno, partió como ella quiso, porque yo de picar piedra ni idea, la verdad. Bueno, entonces este tronquito estaba aquí, pero no me gustaba mucho, entonces lo cerré y lo voy a ponerlo aquí, así. Igual luego aquí le pego una planta, pero bueno, ya veremos a ver. Entonces vamos a probar con este cianocrilato. En unos sitios leí que servía bajo el agua, en otros que no. Bueno, lo mejor en estos casos es tener las instrucciones. En efecto, debajo del agua no debe
de funcionar. Entonces vamos a hacerlo en seco. El musgo llorón o whipping mousse, que lo tengo aquí, lo voy a atar. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver si queda pegado. Luego este cianocrilato lo meteré en la nevera, porque para mí es la mejor manera de conservarlo. Tengo cianocrilatos abiertos desde hace muchos años, muchos. Bueno, pues vamos a comenzar con el whipping mousse. Vamos a ver, vamos a ponerlo en esta ramita, en esta y un poquito aquí. Voy a ponerlo a partir de aquí aproximadamente. Voy a usar este hilo, que es biodegradable. Y bueno, por ver cómo es esto, ¿no? Sé que se atan con sedal o se pega con el mismo cianocrilato, pero he optado por este hilo. Bueno, vamos a ver. Trocito más o menos de este tamaño, yo creo que tenga de sobra. Voy a tener que poner gafas para atarlo, porque no veo muy bien, la verdad. Vale, sí. Entonces vamos a empezar con la grande, que al ser la primera vez prefiero iniciarme con la grande, porque aquí sé que voy a sufrir un poco. Vamos allá. Y más o menos lo quiero por aquí. Aproximadamente, sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que voy a ponerme las gafas. Sí, mucho mejor. Bueno, vamos a ver. Esto, como lo voy poniendo por aquí. A ver. A ver qué dificultad tiene esto para mí. Bueno. Vamos a ver. Bueno.
seguiremos poniendo. Me imagino que esto marroncito termine o cayéndose o poniéndose verde. No sé si estoy poniendo mucho musgo, si estoy poniendo poco, no tengo ni idea. Pero estamos aprendiendo. Y lo interesante de esto es que como nosotros creo que solamente podemos tener hasta cierto límite de control, ¿no?, sobre lo que va a pasar en el acuario. Bueno, vamos a dar una vuelta más por aquí, así. Vamos a hacer aquí un nudito. Vamos a ver. Por aquí. Pasamos otra vez. Bueno, pues tenemos esta parte. Vamos a poner más aquí. Vale, vamos a cortar más hilo. Bueno, la vista que se debían de dejar nuestras abuelas y madres cosiendo. Pero ya llega una edad que la vista también falla. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a poner todo esto que hay por aquí. Y rellenar un poquito más aquí, en el extremo. Aquí. Así. Bueno, esta parte de la rama está rota, la verdad. Venía un poco partida de la tienda y la rompí yo un poco más para que cupiese bien en el nanoacuario. Bueno, pues esto está, la primera rama. Ahora vamos a por las otras, que seguro que son más complicadas de hacer, al ser más finitas. Opa. Bueno, aquí está sujeto. No sé si darle un refuerzo más. Aquí, poner un poquito más en este lado. Aquí que parece que hay poco. Así. Y reforzamos esa zona un poco, dándole una vuelta más.
Dios, mis dedos. Yo de pequeño enhebraba muy bien las agujas. Me enseñó mi abuela. Pero ya de viejo, ya voy un poco escaso de pulso, de vista y de todo. Y de habilidad. Pero bueno, con paciencia todo se hará. Vamos a ver, aquí. Así. Vamos un poco más aquí. Y llegamos hasta el principio. Hasta aquí. Vamos a pasarlo por aquí. Sí, a ti no, claro. Que eso va a ser difícil. Pues no, lo paso por aquí. Y lo hago aquí. Bastante inútil, señores, soy. Bueno, así no creo que se escape. Bueno, si se escapa habrá que sacar el arbolito y hacerlo todo de nuevo. Bueno. Vamos a por esta. Vamos a ver. No sé si quitarle alguna de las ramitas pequeñas. No lo sé. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Vamos a por más. Bueno, esta fue más rápida. No sé si con mejor resultado o peor, pero fue más rápida.
Bueno, vamos a ir a por esta. El hilo son 200 metros. Es caro, la verdad. Es caro, pero bueno, uno cuando se inicia en ocasiones quiere ser un poco extravagante. Y probar cosas. Bueno, poquito a poco la estamos armando. Este es un bonito hobby. Es en esta parte. Vaya, hombre, me la lié. En esta parte que estoy haciendo, pues está claro que se parece mucho al modelismo, ¿no? Una afición que tengo desde niño, pero que hace un tiempo no practico nada. Y tenía ganas de hacer algo, ¿no? No solamente estar pensando en cómo salir adelante y cómo llevar esta vida, ¿no? De proyectos. Y mientras el tiempo pasa, yo había pensado hace un tiempo en adquirir una mascota, pero no tenía ganas de volver a tener un gato. Ya en el pasado los tuve, ¿no? Y se crea un vínculo muy importante con ellos. Y no sabía, porque de chaval tuve tortuguitas, que algunas crecieron mucho tiempo, mucho tamaño. Pero no quería nada de eso. Y siempre me llamó la atención el mar, porque claro, yo vivo en una ciudad de mar. Yo de hecho toda mi infancia y adolescencia la pasé en el muelle. Yo pescaba mucho, pues aquí pescaba anguilas, salmonetes, chicharritos o jurel, como lo conoceréis en otro sitio. Iba la rula. Vamos a ver si esto quedó pegado. Ah, sí, pues el tronquito que pegué al inicio quedó bien pegado, ¿eh? Sí. Pues vale. Bueno, vamos a por otra. Vamos a por esta. Esta rama de aquí y esta... No lo sé, esta si la pudiese girar hacia allá. Bueno, pues sí puedo. A ver, quedó un poco partida, pero puedo hacer aquí... Puedo poner aquí... Así. Puedo ponerlo aquí. Vale, bien. Bueno, pues lo que os decía, siempre me llamaron mucho la atención los pececitos, sobre todo pequeños. Y bueno, empecé a pensar, ¿no?, en este mundo de la acuariofilia. Y comencé a ver muchos vídeos en YouTube. Y comencé a ver muy positivamente todo este mundo, porque veo que te abstrae de tu día a día. Y los pececitos con los que más me hubiese gustado iniciarme
son con las rásboras Brigitae o el barbo cereza, pero claro, para la rásbora todavía podría tener un acuario pequeñito, pero para el barbo cereza me gustaría tener un acuario de 200 litros aproximadamente, un proyecto mucho más amplio y complejo en el sentido de, 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 de que quizás era mucho para mí para iniciarme, ¿no? Y no sabría si podría en el tiempo mantener un mantenimiento adecuado, no lo sabría. Y bueno, y había visto a los beta y me llamó la atención, ¿no? Lo curioso de este pez. Recuerdo que un amigo del colegio, allá por los años 80, tenía betas. Supongo que era porque me acuerdo que los llamábamos los peces luchadores. Y eran, quiero recordar, de un tono bastante oscuro. Y tenía dos en una pecera. Marcos Hooker Godot, amigo mío de la infancia. Y bueno, comencé a ver vídeos sobre este pez, sobre los requerimientos. Y bueno, se me abren incógnitas si lo que estoy haciendo es adecuado para este pececito. Bueno, estoy tratando de darle un pequeño cobijo debajo del árbol. El filtro también le voy a hacer una modificación, es un filtro de cascada, pero que lo voy a modificar para que tenga menos caudal de salida. Incluso estoy pensando que lo tengo ahí, y luego lo veréis cuando vaya a posicionar todo de verdad en el acuario, el arbolito, filtro y demás. Bueno, aquí hay que poner algo también, en esta hay que poner algo, estas dos están así. Podemos poner un pequeño tocón aquí y otro un poco más largo aquí. Y luego este, me quedan estas tres. Y bueno, yo lo que intentaré es que el pez tenga calidad de vida, si soy capaz de dársela, claro. Porque vamos, de aquí puede salir cualquier cosa. Ya tengo el agua recogida de hace 2 días. Con los productos anticloro, y cloraminas y metales pesados. ¿Cuánto me queda que aprender en este mundo? ¿Cuánto me queda que aprender? Bueno, vamos a por esta. Vamos a por esta ramita. Aquí, así. A ver. Aquí y aquí un poco más. Estas que se caen. Hay que aprovecharlo todo, que está la vida muy cara. Y ahora me salta la duda con lo que está subiendo la luz. Que a mí me sube sin parar y cada día tengo menos consumo. A poco más ando a velas por casa. Y no para de subirme. Tendré que mirar a ver si cambio de compañía o tal. Pero bueno, haremos un voto de confianza.
pero es exagerado. Claro, yo me imagino a esta gente que tenga negocios de acuariofilia, bueno, como cualquier otro negocio que tenga mucho consumo, ¿no? Las facturas de luz que tienen que estar pagando. Me parece algo desproporcionado. Y bueno, espero que les vaya a todos muy bien. En Gijón, que yo sepa, el negocio más antiguo, no me acuerdo la calle, ni sé cómo se llama el negocio. Está donde la Cruz Roja, en una calle perpendicular a la calle Uría. Luego está Naturaleza Acuática, en la calle Pérez de Ayala, que es donde compré la piedra, dragón y la raíz roja y la arena de sílice. Y luego donde compré la urna. Bueno, la urna no, es un kit de ICA, es un, ¿cómo se llama? Un nanoacuario Aqualed RGB. Bueno, la verdad es que es algo muy sencillito, ¿no? El filtro que trae es de juguete. La luz es también de juguete. Pero bueno, para iniciarse está bien. Sobre todo una urna pequeñita y darle un poquitín más de espacio al beta, sin darle tampoco mucho trabajo al tío. Y bueno, de momento bien. Bueno, yo no sé esto, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, no lo sé. Perdonadme los expertos en la materia por las pifias que pueda estar haciendo. Pero como ya sabéis, soy totalmente nuevo en este mundo. Ya llevo preparando todo, el vídeo y todo, durante 2 semanas que fui haciendo un acopio, pues de las plantitas, de todo lo necesario para grabar hoy, que creo que es sábado 18 de junio. Ahora deben de ser las 8. Comencé, bueno, realmente el vídeo comienza la noche del viernes porque prefiero hacer estas cosas ya pasada la tarde, ¿no? Que llega uno cansado de trabajar, un poquito de tranquilidad para tomárselo con calma. Bueno, aquí voy a empezar de arriba abajo. Creo que me va a ser más sencillo darles las vueltas. Bueno, lo que os decía, que la urna, el filtro de cascada, el sustrato, el calentador, bueno, y más cositas, los adquirí en la calle San José, en Asturpez. Una tienda pequeñita, muy bien atendida, y que bueno, que ahí es donde voy a adquirir el pez, lo más seguro, porque estoy empeñado en tener que mi primer pez sea un beta azul o rojo, que me dijo mi amigo Tuero que el rojo era muy guapo. Mi amigo Tuero, el fotógrafo, que le tengo que agradecer que el inicio del vídeo lo tenía mal de balance de blancos, y él me lo advirtió. Entonces creo que ahora en color está mejor.
Es que claro, yo estoy aprendiendo tanto acuariofilia como vídeo. O sea, estoy matando dos pájaros de un tiro. Que hace muchos años que no mato ningún pájaro. Y los que maté fue en la moto. En una antigua pasión que tenía por las dos ruedas. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Muy pasada ya. Todo eso ya... Ese mundo ya no me dice nada. Las cosas... En la vida las cosas vienen y van. Incluso hasta las aficiones. No sé si uno pierde las aficiones porque sencillamente se cansa o por las circunstancias de la vida. Pero bueno, esto me gusta mucho. Ya tengo ganas de que venga el domingo que viene mi madre a verlo. Vamos a ver. A ver si no la lío mucho aquí. Y bueno, quiero pegarle un trocito del musgo. Madre mía, qué muñones. Quiero pegarle un trocito del musgo aquí, donde corté, aquí, donde estoy señalando con la tijera, donde corté con el trocito de madera que quedó pegado. Bueno, ahora vamos a mirar el... A ver, por aquí no voy a echar más musgo. No, así está bien. A mi modo de ver, así está bien. Bueno, voy a pegarle aquí este toco de musgo. Aquí, a ver si pega. A ver si pega de verdad. Porque el musgo está mojado. Voy a secarlo un poco más. Por donde lo voy a pegar. A ver. Voy a echar un buen pegote. Bueno. Pues no sé. Ya veremos a ver. Si aparece flotando, es que no pegó. Bueno, pues el cianocrilato lo usaré luego para pegar el Phoenix Moss o Physidens fontanus, que es un musguito que me gustó, que lo voy a poner a la hilera de piedras. Pero eso será más tarde. Bueno, espero que os guste el resultado. Bueno, pues ahora voy a pegar aquí en la roca el Physidens fontanus o Phoenix Moss, que parece ser uno de los musgos más bonitos, ¿no? Una forma bastante chula, a mi modo de ver. Se puede pegar sobre los arbolitos, sobre las rocas, en fin. A ver cómo queda. Vamos allá, vamos a pegarlo, lo he secado previamente. Vamos a pegarlo con el cianocrilato. A ver. Vamos a ver. Vamos a pegarlo por aquí. Por la grieta también voy a echarle. Así yo creo que sea de sobra. Supongo. Vamos a ver. Aquí voy a poner este trocito. Voy a ayudarme. Aquí.
Esto está feo, se lo quito. Aquí de la brochita para pegarlo bien. Así. Voy a pegar otro aquí. Vamos allá. Bueno, estuve mirando el que pegué en el arbolito. Sí, pegó. Vamos a ver. Así. Otro lo voy a pegar aquí. Así evito estas aristas que se forman al cortar la piedra dragón. Intento evitar el mayor riesgo para nuestro amigo pez. Y bueno, el último que va a ser un poquito aquí, en este hueco de acá. Aquí así. Bueno, yo creo que con el cianocrilato terminé por hoy. O sea, lo que os he dicho. Si no... Bueno, me quedan las anubias enanas bonsai, que lo más seguro la pegue en el arbolito o hago una piedrecita. Así que esté humedecido. Bueno, pues esta parte está hecha. Entonces vamos a presentar la raíz ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con cuidado. Aquí así. Sí. Vale. En vez de cortar, voy a mover un poquito el acuario. Hasta ahí. Bueno, yo creo que aquí tengo hueco de sobra para el calentador. En fin, a ver cómo lo sitúo porque quiero ponerlo más por acá. Así. Así. Y para el filtro. Bueno. El filtro lo presento ya con un filtro de esponja para evitar la mayor corriente de agua. Aquí está bien. Y el calentador lo pondré aquí, totalmente debajo del chorro.
Y el calentador lo pondré aquí, debajo del chorro. A esta altura. Sí, así. Sería el cable por aquí. Bueno, luego tengo que hacer una pequeña modificación, pero así, porque ya sé por dónde tengo que plantar. Bueno, pues nada, vamos a echar un poquito más de sustrato natural para ganar relieve atrás, en la parte de atrás del acuario. Bueno, pues vamos a dar relieve a esta zona de atrás. Como bien supuse, me llevaría unos 3 litros. Y bueno, pues vamos a rellenar por aquí atrás. Vamos a quitar el calentador con la brochita. Voy a ir esparciéndolo todo. Así. Bueno, no sé. Vamos a echar un poquito más por la parte de atrás todavía. El arbolito. Por ahí detrás. Bueno, y vamos a repartir un poquito esto así. Luego me imagino que el sustrato, una vez humedecido, bueno, yo lo veo bien, así, sí, lo veo bien así. Entonces, ahora será cuestión de ir echando un poquito de agua para que humedeciéndose apelmace un poco todo y ya para plantar aquí un poco más, aquí detrás, aquí, así. Imagino que luego las raíces de las plantas, ¿cómo lo diría? Que me den forma para, si quiero levantar el arbolito, poder levantarlo. Por si tuviera que hacerle cualquier cosa. Bueno, pero yo lo veo bien así. Sí, lo veo bien. Pues nada, el siguiente proceso ya es el plantado. Vamos a ello. Bueno, pues voy a iniciar el tapizado con el Micranthemum Montecarlo, una planta tapizante que
dicen que es más sencilla que la cuba, que necesita menos requerimientos. Vamos a ver, esta es la primera planta que voy a plantar en mi vida, por supuesto, espero hacerlo bien. Al parecer hay que ponerlas como a 5 centímetros de distancia cada una. Bueno, pues esperemos que esté bien ahí, porque luego aquí pondré lo que es el calentador y aquí estará a esta altura el filtro de esponja. Entonces ahí no voy a poner las Leucharis. Vamos a ver. Compré 3 macetitas de Monte Carlo. Y preparé solamente 2. Si veo que necesito más, pues preparo la tercera. A ver, esperemos que agarre y que no cuando rellene se vaya todo hacia las nubes. Estas pinzas no son de estos, las compré para el modelismo. Y bueno, me vienen que ni pintadas, la verdad. Ay, esta se me queda enganchada. Una pinza, a ver. A ver, yo creo que más o menos. Creo que voy a tener que preparar la tercera planta. Vaya. Aquí detrás va a ir la Leucharis. Vaya por Dios. Entre el arbolito y que yo soy un inútil. Bueno. Vamos allá con este. Aquí. Vamos a ponerlo aquí. Así. Vamos a ver. Bueno, lo dicho, esperemos que no aparezcan todas flotando. Vaya. También es la posición. No sé, yo creo que estoy haciendo una pequeña chapuza. Pero bueno. Es normal. Es normal en un torpe como yo. ¿No será que cuando
lo llene de agua, salgan todas flotando. Entonces sí que la lié. Entonces sí que la lié. Pero bueno, tengamos un poco de fe. Tengamos fe. Yo creo que la tercera planta no la voy a tener que usar. Porque esto... Bueno, vamos a por la Eleocharis. Bueno, aquí tengo una Eleocharis que la voy a poner ya una aquí. Vamos a poner... Esta va a ser más complicada de poner aquí. A ver. Aquí. Detrás del arbolito. Tapando un poquitín el filtro, si puede ser. Bueno. Lo dicho, esperemos que no amanezca todo mañana flotando. Poner por aquí detrás, que la quiero por el fondo. Y bueno, prácticamente estoy terminando yo el plantado. No me lo puedo creer. Ya falta menos para comenzar con lo realmente difícil, que será ponerlo todo en marcha y que vaya todo bien, con un ciclado apropiado, que todavía tengo que informarme bien de cómo hacerlo. Pero bueno, esta vamos a ponerla aquí solamente. Ahí va, ahí va, que lo lío. Ahí detrás, a ver si se quiere quedar. No, pues no. A veces el dedo es la mejor herramienta. Bueno, no sé si he puesto mucha, si he puesto poca, no tengo ni idea. Yo sé que aquí tengo más Eleocharis para poner. Me voy a poner aquí un poquito más, detrás del árbol, aquí. Aquí, a ver cómo la coloco, aquí. Bueno. Yo creo que hay que cubrir más ahí atrás.
que aquí al final va a ser necesario más para lo que quiero hacer. Va a ser necesario, a ver si se queda de pies. A ver. Bueno, eso por ahí. Otro matojito pequeño por aquí. Bueno, es que también tengo poca visión. Me tapa mucho el arbolito. Estoy aquí apañándome como puedo en esta afición nueva, que no sé hasta dónde me llevará. Si me llevará a 2 meses o a 2 décadas. ¿Quién sabe? De momento lo tomo con calma. ¿Qué carajo? Bueno, yo voy a poner el último matojito aquí. Porque atrás quiero una buena cortina. Una buena cortina vegetal. Y bueno, yo creo que así está bastante bien para lo que quiero. Voy a poner esta aquí también. Ya que la tengo, pues nada, la pongo. ¿Que mueren todas? Mala suerte. Un aprendizaje. Aquí estamos para aprender. Ya sabéis lo que dice el dicho, que cortando cojones... Uy, perdón, que eso igual no lo puedo decir aquí. Bueno, pero ya me entendéis. Y bueno, yo creo que con este aquí tengo ya más que de sobra. Bueno, pues con esto creo que he terminado el plantado. Madre de Dios. Queda hermoso, sí, queda hermoso. A ver, ahora toca el llenado. Bueno, pues después de hacer aquí un engendro lumínico, pues ya estoy llenando la urna. Nada, hice aquí un invento con una silla, una mesa, puse el calderón alto y bueno, lo estoy vaciando con una bomba que no está conectada. Simplemente aspiré y hizo el vacío y ya está cargando. Bueno, el litro, el acuario llevará sobre 22 litros, por ahí calculo. Y cada caldero que tengo son de 9 litros, o sea, tengo 27 litros de sobra. Bueno, aquí os dejo contemplando esta hermosura.
Bueno, pues ya lleva 20 horas montado. Le puse también el filtro que traía el kit para que limpie, le metí perlón. Ya está el filtro de cascada también al caudal máximo. No está con las modificaciones que tengo previsto hacerle para que haya menos corriente. Y bueno, ahora esperar pues mínimo 30 días, ¿no? Para que Don Pez habite su nuevo hogar. Si todo sale bien, claro. Ya lo tengo a 27 grados de temperatura, que es, según un gran entendido en la materia, es la temperatura ideal para el beta. Y bueno, como veis tiene la tapa puesta, le hice la modificación aquí para el filtro de cascada. Veis dónde está el filtro y el calentador, que quedan bastante ocultos. Bueno, y estoy contento. Ahora comienza lo más difícil, que es el mantenimiento, porque montarlo ha sido sencillo. Montarlo, bueno, esto que he hecho yo al menos es un nivel bajo. Yo creo que si fuese algo más grande, con más piedra, con más raíces o troncos, más vegetación, bueno, pero tengo entendido que los acuarios cuanto más pequeños más complicados, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Y espero mejorar el tema de la iluminación y los reflejos para próximos vídeos. Seguiremos con el ciclado adelante.